Capítulo 17. Era una manada de extremidades, empujones y tirones de cabello que parecían no tener fin a la vista. Peor aún, Shirou se encontró atrapado en el fondo. Muchas de las personas que había visto eran las que reconoció de la Torre del Cielo. Ersa debió haber hecho correr la voz para que todos comenzaran a buscar después de que una bola de nieve de gran tamaño se lo llevó. Su punto de aterrizaje después de salir de la nieve debe haber sido visto por todos los que aprovecharon la oportunidad para mirar hacia el cielo. En este punto, Shirou había terminado con su nivel de suerte y había llegado a esperar cualquier cosa. Shirou finalmente se liberó de la pila de perros, avanzando poco a poco con los codos, pero Archer lo saludó de inmediato y se arrastró junto a él. Archer se burló de él y salió. Para empezar, ninguna de las personas aquí tenía nada que ver con él. Sus hermanos también lo estaban esperando en casa y probablemente estarían preocupados de que aún no se hubiera comunicado con ellos. Era razón suficiente para reforzarse y marcharse antes de que las cosas se complicaran más. Shirou era una historia diferente. Él era la persona en el centro de toda esta debacle y no podía simplemente huir de ella. Poniéndose de pie después de finalmente salir de la multitud, tuvo un momento para respirar y calmarse. No pasaría mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que ya no estaba acosado y eventualmente se arreglaran. Mientras tanto, Shirou miró a una de las personas que primero lo notó escapar y se dirigió hacia allí. Una vez más, era una cara familiar. Leon. Shirou miró al amigo que había hecho en los territorios más al norte de Fiore. Dicho amigo parecía exasperado y sin aliento. Incluso se estaba formando un moretón en su mejilla por cortesía de un demonio furioso. Al menos su situación era mejor que la de Gray. Sabía que eras tú, dijo Leon mientras se frotaba la mejilla. Lo hiciste. Venciste al demonio y viviste para contarlo. Todos pensamos que moriste después de desatar la magia que usaste. Ah, sí. Eso sucedió. Shirou recordó eventos pasados. Sin embargo, a diferencia de la perspectiva de Leon, no era como si hubiera elegido no hacerles saber que estaba bien. Más bien, la confrontación con Deliora condujo a una cosa tras otra, dejándolo vagando de regreso para cumplir la promesa que había hecho de unirse a Fairy Tail con Ersa y los demás. Hablando de eso, si Leon estaba aquí, ¿qué hay de los otros dos? ¿Qué le pasó a Gray? Shirou preguntó, mirando a su alrededor. Él está allí como un sacrificio. Leon señaló en silencio hacia donde había arrastrado a Gray y lo dejó en el otro lado de la habitación. Shirou se giró para mirar por encima. Un tomate pelirrojo Gray parecía que su alma salía de su boca por cortesía de Ersa, tartamudeó Shirou, viéndola comenzar a acechar después de soltar la nuca de Gray. Shirou se puso nervioso por la mirada severa que ella le estaba dando. Si no se le ocurría algo, podía decir que ella se convencería a sí misma de no volver a dejarlo fuera de su alcance. Afortunadamente, un adulto salvó la situación al volar la pila de perros de sobrevivientes emocionados de la Torre del Cielo a través de una ola de hielo y al interponerse entre él y Ersa. Maldito mocoso, pensamos que habías muerto. Shirou saludó a la mujer con cabello negro hasta los hombros y vistiendo nada más que un sostén y bragas de todas las cosas. Chaqueta, olvidaste tu chaqueta Leon gritó avergonzado, tirando el abrigo de su maestro sin siquiera darse cuenta de que él mismo necesitaba cubrirse la parte superior. Shirou estaba demasiado familiarizado con la dinámica y no se inmutó, pero Ersa se detuvo en seco, con las mejillas teñidas de rojo mientras arrojaba una espada a Heyal por mirar fijamente. Shirou ya bloqueó el que le arrojaron. Bueno, ruidoso, no. Hildarts asomó la cabeza a la habitación seguido de Makarov con su extravagante traje naranja de maestro del gremio. Fue solo con la llegada de estos dos que las cosas comenzaron a calmarse. Al final resultó que, la única razón por la que y los demás estaban aquí era que habían recordado que Shirou había hablado una vez sobre Fairy Tail, y pensaron que era un buen lugar para ir ahora que no se iban a quedar en el norte. La presencia de Shirou aquí solo cimentó la idea. Y Makarov se separaron en una habitación más privada donde podían discutir las cosas mientras Hildarts supervisaba las cosas en el salón del gremio. Por supervisó, Shirou se refería a beber borracho mientras dejaba que Shirou se las arreglara solo.
Sin embargo, Hildarts estaba más sobrio de lo que nadie pensaba mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. Podía decir que el gremio tendría aún más incorporaciones nuevas, pero si había una cosa. Si crees que te estoy dejando fuera de alcance otra vez, estás equivocado. El parecido a Archer era bastante popular. Hildarts nunca había visto a Ersa tan motivada cuando no era por su pastel. Pasó un mes rápidamente antes de que Shirou sintiera que finalmente estaba entrando en una rutina. Él y Archer periódicamente tomaban misiones en solitario e investigaban cualquier pista sobre los eventos relacionados con los Shadow Servants, pero últimamente no tenían pistas. Era como después de su primer encuentro, se habían quedado completamente en silencio. Esto hizo que tanto Shirou como Archer especularan sobre alguna organización o individuo capaz de controlarlos, pero también existía la sospecha de que la aparición de los Shadow Servants podría tener algo que ver con ellos. Su aparición en Fiore al mismo tiempo ya fue bastante casual. De todos modos, sin pistas que seguir, los dos no tuvieron más remedio que caer en un estado de normalidad donde la preocupación más apremiante ya no era poner en peligro la vida, sino algo mundano. Por favor. Shirou se encontró acorralado fuera del salón del gremio de Fairy Tail en su camino a la ciudad por nada menos que Mirahane Strauss. Esta no era su primera reunión, Yoshiko, esa fue la primera reunión, pero eso fue para otro momento. No era ningún secreto que Mirahane adoraba más a su hermano mayor, y parte de eso debe haberse traducido en Shirou, ya que nunca podía mirarlo a los ojos. Sin embargo, al mismo tiempo, no parecía tener ningún problema para ser abierta con él a pesar de su actitud dura, casi fría, hacia los demás. Tal vez fue porque vio a Archer como su imagen ideal de lo que debería ser un hombre. Presente a Shirou, que básicamente era un arquero no relacionado con la sangre, y que hizo cosas divertidas para Mirahane cuando era adolescente. Eso fue esto, y esto fue aquello, sin embargo. Mirahane juntó las manos y le suplicó a Shirou. Esta vez, ella realmente necesitaba su opinión después de descubrir cuán similar era Shirou con Archer. Si a Shirou le gustaba algo, en el fondo Archer probablemente también lo haría. No vas a llegar a él así. La resistencia de Shirou comenzó a disminuir mientras cruzaba los brazos. Gruñó. Es un bastardo terco. ¡Hey! Siendo como se veía idéntico a Archer además de un ligero bronceado y cabello rojo, todavía se sentía un poco raro enojarse con él. En cambio, Mirahane se quedó molesta. Ese es mi hermano, y él es el más grande. Por favor. Como si, por ser cínico. Shirou levantó una ceja. ¿Qué tal un sábelo todo? Tuvimos una vida dura, el ánimo de Mirahane se humedeció de repente. Y fue por mi culpa que mira, ¿me vas a ayudar o no? Shirou abrió y luego cerró la boca antes de caer en una consideración silenciosa. Desafortunadamente para Mirahane, ella no fue la más sutil al obligar a Shirou a tener una charla privada justo enfrente del salón del gremio. El ejecutor vino corriendo sin dudar. ¿Qué está sucediendo? Ersa dio un paso adelante con su armadura plateada, frunciendo el ceño a Mirahane mientras se preocupaba por Shirou después de experimentar la barbarie de Mirahane. Nada que te preocupe, perra. Mirahane frunció el ceño. Las facciones de Ersa se torcieron. Lo hace cuando un jabalí como tú le da un fuerte brazo a nuestro amigo, ¿verdad, Heyal? Todas las cabezas se volvieron hacia la persona que Ersa había arrastrado para acompañarla. Sin comentarios. Heyal dijo rotundamente, sus rasgos cuidadosamente neutrales. Ersa le espetó indignada, pero Heyal ya estaba mirando hacia otro lado. Ersa y Mirahane nunca se llevaron bien y Heyal no estaba dispuesto a involucrarse. Sin embargo, era diferente si eso significaba ayudar a Shirou a salir de esta debacle. Hermanos y todo. ¿Qué está pasando de todos modos? Heyal le hizo una señal a Shirou, evitando que Mirahane y Ersa chocaran por completo. Arquero, dijo Shirou simplemente. Ah, eso tiene sentido. Heyal asintió con aparente comprensión. No era la primera vez para los hermanos Strauss. ¿Qué hizo esta vez? Shirou suspiró y levantó los brazos en señal de derrota. Le dio los fondos de su misión a Elfman, Mirahane y Lisana sin decirles que no guardaba nada para él. Mirahane se enteró. Heyal parpadeó dudoso. ¿Pero no haces lo mismo con los de la torre?
Sorano dice que quiere devolverte el favor en algún momento. Algo sobre comprar un par de ropa juego, o intentar prepararte el almuerzo o la cena. Ahora era el turno de Shirou de ponerse dudoso. ¿Ella hizo? Preguntó. ¿Ersa no te lo dijo? Heyal respondió. No. No lo hizo. Si ambos niños notaron que Ersa de repente se estremeció y tropezó en el fondo mientras se enfrentaba a Mirahane, los niños asumieron que Mirahane acababa de tomar la delantera en su disputa. En cualquier caso, se trataba de Archer. No puedes decir que Archer y yo somos iguales. No tengo hermanos, y tengo amigos que cuidarían de mí. Shirou analizó. Incluso sin fondos, cualquiera podía ver que Shirou podía simplemente preguntarle a un amigo, y ellos le echarían una mano. ¿Qué pasa con Archer? El gremio y sus miembros lo ayudarían, pero Shirou no podía ver a Archer agachándose para hacerlo. Oye. Escuché eso. Mirahane empujó a esa ante la implicación. Mi capaz hermano mayor no es un solitario. Heyal ignoró el arrebato de Mirahane y lo pensó con Shirou. Rob siempre decía que el gremio es una familia. Heyal dijo lentamente antes de ganarse un asentimiento de Shirou. Ayudaremos. Por una vez, Mirahane se veía un poco linda cuando no maldecía a la gente con su actitud descarada. Gracias. El plan era bastante simple. Por otra parte, un grupo de niños y preadolescentes eran las mentes maestras, por lo que no era como si Shirou pudiera esperar menos. Agregue el potencial de la magia a la ecuación y, sinceramente, todo lo que obtiene es un caos con buenas intenciones. Shirou no tenía planes de detenerlo. Mirahane condujo a todos de vuelta a la casa que Archer les había proporcionado a los hermanos Strauss. Dentro, Lisana y Elfwan ya estaban esperando, luciendo tan decididos como lo había estado Mirahane. Juntos, los tres hicieron lo que Heyal había propuesto. Dado que Archer le dio a Mirahane y a los demás todos los fondos, entonces no debería tener nada que decir sobre cómo lo gastan en él y no en ellos. La forma en que Mirahane miró a Heyal después de que dijo esto hizo que pareciera que se había dado cuenta de que Heyal era un genio mágico por primera vez. Si Shirou conociera a Archer, estaría molesto porque los recursos que había trabajado para acumular para otros se desperdiciaron en él cuando probablemente no los necesitaría. Mirahane y Lisana se pusieron manos a la obra y salieron a comprarle a Archer varios conjuntos nuevos de ropa, mientras traían a Elfwan como referencia de talla. Mientras tanto, Shirou se puso a cocinar mientras Heyal y Ersa comenzaron a decorar el interior de la casa de Archer. Ersa tenía un pobre sentido estético, dejando gran parte de la organización a Heyal. Si Shirou recuerda, Archer había tomado otra misión mundana que pagaba bien, pero que no era demasiado difícil de lograr. Regresaría por la noche, dándoles a todos suficiente tiempo. Mirahane, Elfwan y Lisana pronto regresaron con bolsas y bolsas de artículos nuevos. Tal vez en un intento por devolver incluso una parte de su gratitud a su hermano mayor, los tres hicieron todo lo posible para gastar todo el dinero, sin dejar nada para que Archer les devolviera. Shirou estaba sonriendo internamente. Archer se iba a enfadar. Más que eso, cuando Archer regresara a casa esa noche, también se daría cuenta de que Shirou se había hecho cargo de su cocina. ¡Qué malvado! Sin embargo, Shirou pudo ver a través del ceño fruncido de Archer mientras Mirahane amenazaba a Archer con atreverse a no dejar nada para sí mismo nuevamente. Mirahane, Elfwan y Lisana volverían a hacer lo mismo. Archer puso cara de indiferencia, pero Shirou no se dejó engañar. Indiferente como Archer trató de ser, no había forma de ocultar la inclinación sutil, pero afectuosa, de sus labios. La familia era algo que ninguno de los dos realmente había poseído o experimentado de todo corazón antes. Archer no necesitaba aferrarse al pesimismo de una vida que ya había vivido como contraguardián o héroe sin nombre. Aquí, ahora mismo en este mundo, Archer era libre. 6 años después. Muchas cosas habían cambiado, pero muchas cosas también habían permanecido igual, una de las cuales eran Mirahane y Ersa. Los dos todavía no se llevaban bien, y esto fue después de que Shirou intentara mediar. Podría haber sido solo por la apariencia de Shirou, pero Mirahane lo escuchó mientras Ersa estaba muy engreída y regodeándose al respecto. En cualquier caso, Archer estaba más que dispuesto a dejar que Shirou manejara los dolores de cabeza.
estaba más concentrado en otras cosas, como continuar la búsqueda de rastros de Shadow Servants. Déjalo a él para priorizar. Mientras tanto, deja que Shirou se entrometa en los asuntos de los demás. Lo último que había oído Archer era que estaba ayudando a Ur con asuntos relacionados con tratar de encontrar la organización que se llevó a su hija. Era un día frío, muy frío en Magnolia cuando Ur fue con Makarov al Consejo de Magos y reveló que no existía una organización como la que Ur le había confiado para que curara a su hija. En el fondo ya lo sabía por Shirou, pero la confirmación era otra historia. Ella lloró toda la noche después de la noticia. Leon y Gray, incómodos sentados junto a la puerta cerrada con escarcha, parecían peces fuera del agua. Deja que Shirou se entrometa en ese tipo de lío cuando Laxus ya estaba respirando en sus nucas para competir por determinar el más fuerte en Fairy Tail. Ni Shirou ni él estaban interesados. Archer resopló, ya separándose de los asuntos de Shirou y concentrándose en los suyos. Frente a Archer estaba el tablero de la misión del gremio en el segundo piso de la sala del gremio. En cuanto a por qué, todas las misiones clase S se mantuvieron aquí, y estaba buscando una adecuada para un propósito específico. En los años que pasaron, participó en otro examen de promoción realizado con Shirou y aprobó esta vez al comprender los requisitos previos de Makarov desde la primera vez. Aún así, Archer se había suavizado notablemente a lo largo de los años debido a los esfuerzos de quienes lo rodeaban y la falta de restricciones vinculantes que plagaban su mente cuando todavía era un contraguardián. Una parte de él todavía estaba complacido, incluso mareado, de que ahora era un hombre libre. Las cargas que habían estado encadenadas sobre sus hombros se habían ido, y en su lugar, se estaba convirtiendo a regañadientes en un hombre de familia. Incluso el propósito de esta misión que estaba tomando era cuestionable para él. Ciertamente podría poner excusas, pero palidecerían ante la verdadera razón. Tomando la publicación de la misión en la mano, regresó al piso inferior que se doblaba como el área del bar de la sala del gremio. Siempre fue ruidoso aquí, y los miembros de su familia jugaron un papel importante en ese tema. Cállate Natsu y aléjate de mi hermana. Esa era la voz de Mirahane. Volvió a hacerlo mientras Ersa se había ido con Shirou, Heyal y un equipo compuesto por miembros de Tomoerofe-Aven en otra búsqueda. Como ese rank, Shirou tenía la capacidad de dejar que los miembros del gremio de menor rango lo acompañaran. Con Ersa incluida en este grupo después de que ella y Mirahane ascendieran recientemente a clase S, Makarov no vio ningún problema en que tomaran un grupo más grande. Dicho esto, todavía había una cantidad considerable de ruido. Cuando no eran Mirahane y Ersa discutiendo, solo Gray o Mirahane chocaban con otro miembro que se unió a Fairy Tail desde el principio. Natsu Dragunel. Tenía cabello rosa de todos los colores, y vestía pantalones anchos y un chaleco abierto que, según él, fue hecho para él por las manos de un dragón. El análisis estructural inclinó a Archer a creer la afirmación. Por lo que Archer podía recordar, Natsu fue otro niño que llegó por primera vez a Fairy Tail en busca del dragón que lo crió. Los dragones en sí mismos eran el epítome de la magia y el misterio, y la magia de Dragon Slayer que Natsu había aprendido tenía cierta pesadez. Latente, pero poderoso, era el consenso de Archer. Si creía que Natsu realmente fue criado por Stegnell o si tuvo suerte y tomó el botín de dicho dragón, aún estaba en debate. Lo que realmente importaba era que Lisana estaba bastante enamorada de Natsu. Los dos hicieron todo juntos, desde criar un nuevo que habían encontrado e incubado, hasta buscar en todos los rincones de Magnolia pistas sobre Igneel. Habría sido lindo si Mirahane no se hubiera quejado con Archer para que hiciera algo al respecto cada vez que veía corazones en los ojos de Lisana mientras se reía tontamente. Pero yo también quiero ir a una misión de rango S. Natsu se quejó de vuelta, tratando de abrazar la pierna de Mirahane sin apelar. Natsu y Mirahane fueron la causa principal de todos los gritos, mientras que otros miembros del gremio solo miraban divertidos. Entonces pregúntale a esa cabeza hueca. Mirahane pateó a Natsu mientras hacía una mueca mientras levantaba la barbilla. Solo pesarás a mi hermano mayor. Ah, sí, elogios indebidos. Mirahane nunca perdió un momento para presumir. Archer se pellizcó el puente de la nariz. Esto probablemente fue su culpa ya que había hecho todo lo posible para criarla bien. Entonces, ¿dónde le enseñó mal? Hermana mayor, deja de ser mala.
Ersa ni siquiera está aquí, y está predispuesta con Heyal y los demás. Lisanna se paró frente a Natsu con los brazos levantados a los costados antes de formar una gran X. Y tú no eres para Natsu. Mirahane estaba horrorizada, resistiéndose cuando dio un paso atrás. Lisanna, ¿de qué lado estás? La boca de Lisanna se abrió y se cerró ante la acusación, un sonrojo subió por sus mejillas cuando incluso Natsu se volvió algo tímido. Lo siento, Natsu. No esta vez. Archer aprovechó este momento para intervenir, humedeciendo el ánimo de Natsu mientras Lisanna lo miraba con sus ojos de cachorro. No iba a funcionar después de que ya había perdido la grasa de bebé en sus mejillas. Además, elfo, ¿recuerdas? Le recordó, ganándose varios asentimientos de Mirahane y uno abatido de Lisanna. Es de destacar que Elfman estaba extrañamente determinado. Su enfoque estaba en su propia magia takeover. Ni siquiera emitió un sonido, excepto un agradecido agradecimiento por las palabras de Archer. Lisanna se acercó a Natsu en señal de consuelo mientras Mirahane se burlaba. No te preocupes, Natsu, le sonrió. Regresaremos antes de que te des cuenta. Todavía estamos enseñando a Api a hablar. Fish es todo lo que ha aprendido a decir. Tus palabras son un desperdicio, Lisanna, intervino Gray desde un lado. Estaba sentado cerca de otro miembro del gremio llamado Kana que puso los ojos en blanco. ¿Qué quieres decir? Lisanna parpadeó. Api no es el único que necesita que le enseñen a hablar. Gray resopló, despojándose repentinamente de la camisa, dejando solo su bañador. Estaría orgullosa si no estuviera con Leon haciendo un recado en este momento. Archer vio la marca que se formó sobre las sienes de Natsu. Llámalo estúpido o lento, pero Natsu tenía una extraña habilidad para entender cuando otros estaban peleando con él. Como era de esperar, Archer sabía lo que venía. En todo caso, el hecho de que Kana decidiera alejarse de Gray fue bastante revelador. Lisanna, vámonos. Archer llamó dentro de un telón de fondo de llamas rugientes y hielo derritiéndose. La sala del gremio estaba a punto de ponerse ruidosa de nuevo. El mismo de siempre. Archer recordó el propósito de esta misión. Le correspondía a su hermano Elfman llegar a un acuerdo con su magia takeover de cuerpo completo lo antes posible. Archer estaba allí para proteger e intervenir en cualquier situación de emergencia. La misión en sí los llevó al borde de la cresta, donde se decía que un monstruo notorio estaba aterrorizando a los pueblos cercanos. Este también era el monstruo en el que Elfman había puesto sus ojos para hacerse más fuerte tanto para el gremio como para las motivaciones personales. Al final, fue un éxito. Impulsado por la motivación de ser un hombre y no ser una carga para sus hermanos, Elfman había logrado su objetivo con solo un poco de problemas que hicieron que Archer lo sometiera hasta que recuperó la cordura. Por supuesto, este pequeño problema era mucho peor de lo que Mirahane y Lisanna pretendían, pero con Archer cerca, no había forma de que Elfman pudiera hacer todo lo posible. Buen trabajo, Elfman, felicitó a Archer mientras desmaterializaba las numerosas Black Keys que había clavado en la sombra de Elfman. Estas llaves negras eran un tipo específico de código místico utilizado por los ejecutores religiosos de su mundo anterior. Funcionaron para combatir el mal e inmovilizar a todos aquellos cuyas sombras habían sido atravesadas por la espada. Se necesitaron numerosas copias de dichas Black Keys para contener a Elfman en su takeover de cuerpo completo, lo que denotaba la fuerza de la bestia que Elfman logró controlar. Esto solo sería una bendición para él a largo plazo. A Elfman todavía le faltaban los aspectos más finos de su magia, pero el potencial de su takeover de cuerpo completo pronto podría permitirle rivalizar con el Satensul de Mirahane. Ante los elogios de Archer, Elfman sonrió, una sonrisa burlona asomó a sus labios mientras se hinchaba como un inflable. Mirahane resopló de buen humor antes de darle un codazo a su hermano menor. ¿Y bien, Elfman? ¿No te estás olvidando de algo? Mirahane insinuó a Archer con sus ojos, causando que el pecho de Elfman se desinflara. Aunque había sido la persistencia de Elfman lo que eventualmente le permitió recuperar la claridad de mente, fue gracias a Archer que nada adverso sucedió mientras tanto. Lamento haber perdido el control, dijo Elfman, bajando la cabeza. Archer había educado a sus hermanos para que tuvieran buenos modales y fueran educados. Solo Mirahane rompió sus convenciones al convertirse repentinamente en una marimacho.
Y gracias por venir con nosotros cuando Mirahane fue quien se ofreció a hacerlo por su cuenta. Sé que hiciste esto por mi bien. Archer asintió mientras Mirahane palmeaba a Elfman en la espalda, haciéndolo tropezar hacia adelante. Mientras tú sepas. Ella sonrió, como si fuera ella la que estaba siendo elogiada. Por otra parte, todos en Fairy Tail sabían cuánto adoraba a Archer. Lo mismo ocurrió con Elfman y Lizana. Uno lo vio como la verdadera encarnación de lo que debería ser un hombre, y el otro como un objetivo a perseguir. Ersa los etiquetó a todos en secreto como Brocons, para disgusto de Heyal cuando se refirió infantilmente a ellos como Brocon 1, 2 y 3 cuando Mirahane la molestó lo suficiente. No te preocupes. Elfman juró para sí mismo en voz alta, mirando a Shirou, luego a Mirahane. Lizana y yo los alcanzaremos eventualmente. Los labios de Mirahane se arquearon, resistiendo y fallando el impulso de bloquear a Elfman con la cabeza y darle un oje. Él estaba actuando demasiado lindo para ella. Toda la razón. Dijo mientras Elfman protestaba por lo poco masculino que parecía. Fue peor porque estaba demasiado débil para escapar y miró a Archer en busca de ayuda. Una sonrisa fue todo lo que obtuvo. Y Natsu también. Mirahane suspiró de repente, perdiendo algo de su entusiasmo mientras se giraba rotundamente hacia el más joven que felizmente cantaba tonterías. Soltó a Elfman y se pasó una mano por la cara con total exasperación. Archer pensó que estaba siendo demasiado dramática. Lizana, no arruines el momento familiar. Pero yo soy la madre, Lizana hizo un puchero, Mirahane siseó, pero Lizana continuó. Api es el niño, y Natsu es el padre, entonces eso lo convierte en familia. Respiraciones profundas. Respiraciones constantes. Pensé que habías superado eso. Mirahane frunció el ceño protectoramente. Pensando en robarle a su hermana pequeña. Bueno, no está pasando. Tendré que tener otra charla con Natsu. Las pupilas de Lizana se dilataron recordando la última charla que Mirahane tuvo con Natsu que se convirtió en una pelea. A veces, Mirahane podría ser incluso peor que Ersa. Hermana, no. Lizana se arrojó sobre Elfman. Hermano elfo, ayúdame. En este caso, Elfman no estaba del lado de su hermana pequeña. Un hombre no debe huir de sus problemas, sino enfrentarlos de frente. Eran pensamientos personales de Elfman. Exteriormente, mantuvo su silencio. Lizana retrocedió, sintiéndose acorralada. Hermano mayor, me están molestando. Finalmente tiró de la manga de Archer y señaló a Mirahane con el ceño fruncido ya un Elfman silbando. Archer no sabía cuándo se había acostumbrado a tales interacciones, pero su cinismo general se había desgastado hacía mucho tiempo. Travesuras familiares se llamaba. Le recordó lo exagerada que podía ser Taiga en los lejanos rincones de sus recuerdos. Sin embargo, era diferente en el sentido de que Elfman, Mirahane y Lizana no eran hermanos sustitutos, sino hermanos reales a quienes Archer había visto crecer desde pequeños. Mirahane, respeta las decisiones de tu hermana, dijo Archer arrastrando las palabras. Lizana movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo como un hombre que sí mientras Mirahane estaba horrorizada. Pero ella no lo sabe mejor. Tú. Archer levantó una ceja, pero la confianza de Mirahane había aumentado desde su reciente ascenso a ese rank. Según la clasificación del gremio, estaba al mismo nivel que Archer, pero aparentemente no significaba una mierda. Sí, chilló ella, manteniéndose firme más como una niña con problemas que como la adolescente que era. ¿Te gustaría repetir eso? Archer se divirtió mientras Lizana gemía. Mirahane se dobló. Su idolatría por su hermano mayor estaba en guerra con su creencia personal de que Natsu era una rana persiguiendo a un cisne. Al menos tendría que ser un dragón primero, era lo que ella quería decir. No, fue la respuesta tartamudeada bajo la mirada de Archer. Eso pensé, Archer sonrió, Lizana levantó la mano para chocar los 5 solo para que Archer también la mirara. Tú también, ya no eres un niño. Ese sí. Lo tengo, hermano mayor, Lizana se rascó nerviosamente la mejilla, Elfman era el único que todavía levantaba la cabeza. Lizana chasqueó la lengua y señaló como resultado. Hermano mayor, ¿qué pasa con Elfman? Archer miró a Elfman, que estaba mirando a Lizana con traición. Esos dos siempre habían sido bastante cercanos como los hermanos menores.
Sin embargo, Elfman sintió que no había hecho nada malo esta vez y no tenía nada que temer. Eso también estaba equivocado. Un hombre no debería ser tan indeciso. Podrías haberte puesto del lado de Mirahane o Lisanna, pero no elegiste ninguna de las dos. A veces, quedarte fuera significa que perderás tus oportunidades. Archer dio su consejo. Aunque transmitió otro mensaje con sus ojos. Reconocimiento silencioso. A menos que sea entre mujeres que pueden o no tener poder sobre ti. Entonces el silencio es oro. Elfman asintió, eligiendo sabiamente no revelar el intercambio encubierto para que sus hermanas no sospecharan. Ese fue el gambito de un tonto. Ja. Te lo mereces, hermano elfo. Lisanna se regodeó, sin saber que Archer estaba alabando en secreto a Elfman por su ingenio rápido y no lo amonestaba. Lentamente, la familia pronto volvió a un agradable silencio en el camino de regreso después de completar su búsqueda. Estaban pasando por un pueblo lejos de Oaktown, dejando solo un par de días de viaje. Mirahane había sugerido que tomaran uno de esos carros mágicos, pero Lisanna convenció a todos al llamarlo una salida familiar. Si viajaban a pie, podrían pasar más tiempo juntos, ya que era raro que todos tomaran la misma misión debido a la brecha de habilidades. En retrospectiva, esta podría no haber sido la mejor decisión considerando la animosidad tentativa fomentada recientemente entre los gremios en Magnolia. La diferencia en los últimos años era demasiado grande. La repentina afluencia de talentos que acudieron a Fairy Tail desde la Torre del Cielo e incluso sus estudiantes del norte presionaron fuertemente a su gremio rival, Phantom Lord. Aparentemente, todo esto llegó a un punto crítico durante la última reunión de Wizard Guild Masters convocada cerca de la sede del Guild Blue Pegasus. Hermano, Mirahane de repente entrecerró los ojos mientras numerosos magos aparecían a lo largo del camino junto a un acantilado como si los estuvieran esperando. Lisanna se escondió detrás del marco más grande de Elfman y asomó la cabeza, mientras que Archer se dio cuenta de lo que estaba pasando por las marcas del gremio de los magos que bloqueaban su camino. Eran miembros de Phantom Lord. Las escaramuzas como esta eran comunes siempre que no se cruzara una línea final. Este fue probablemente solo otro caso de acoso de bajo nivel. Las publicaciones de misiones de gremio a menudo se repartían entre gremios en un área similar, lo que significa que a veces los equipos de magos rivales podían encontrar las mismas misiones. No era raro que los gremios rivales esperaran la conclusión de una misión y luego robaran la prueba de finalización del equipo rival. La mayoría de los gremios honorables no hacían esto, pero parecía que la mezquindad de Phantom Lord se estaba saliendo de control. Archer negó con la cabeza. Ya lo había calculado. Esto no debería llevar mucho tiempo. Ninguna de las personas presentes alertó a Archer de nada peligroso. Yo me ocuparé del líder. Dijo antes de dirigirse a sus hermanos. Estarán bien ustedes tres solos. Toda la razón. Mirahane fue demasiado rápida para cumplir con las expectativas. El desafío de un hombre. Elfman no era mejor. HMPH, déjanoslo a nosotros, hermano mayor. Lisanna era demasiado impresionable y quedó atrapada en el momento. Para empezar, nunca le gustó demasiado lastimar a los demás. Sí. Esos eran sus hermanos. Aún así, eran fuertes para su edad. Confiaba en ellos, más aún en Mirahane para ayudar a los otros dos, y en el hecho de que consideraba que el lado enemigo era inofensivo. Esto incluso podría ser una buena práctica, teniendo en cuenta que ninguno de los presentes era de un gremio oscuro y no llevaría las cosas demasiado lejos de ninguna manera. No me decepciones, sonrió irónicamente a sus hermanos antes de irse. Poco después, los sonidos de la magia chocando resonaron en los oídos de Archer, junto íntimamente con las burlas de Mirahane, la risa estruendosa de Elfman y los gemidos de vergüenza de segunda mano de Lisanna. Las comisuras de sus labios se dibujaron en un fantasma de sonrisa, pero su atención se estaba concentrando en la mayor fuente de magia del lado enemigo. Allá. Estaba escondido en lo más profundo de los arbustos y custodiado por magos más fuertes, pero no representaba un gran problema para él. Ninguna de estas personas fue un gran desafío. Claro, podían preparar sus hechizos y lanzar sus ataques contra él, pero significaba poco si no golpeaban o tardaban demasiado en lanzarse.
En comparación, las numerosas espadas desafiladas que Archer trazó en el aire y disparó a velocidades de Mach dejaban poco a la imaginación. A diferencia del pasado, Archer se había alejado a regañadientes de los medios letales, su pesimismo y negatividad erosionados por la repetición de este mundo. Solo los gremios oscuros mataban, y los gremios oscuros eran bastante raros de encontrar, obligados a operar en las sombras en áreas pequeñas que poseían una influencia menor para que no se enviara un mago santo. En consecuencia, Archer nunca se encontró con una situación en la que dejar inconsciente a un enemigo no resolvería el problema en los últimos años. Fue un resultado directo de esta dulzura que lo habían ascendido a clase S. Matar por lo tanto no tenía otro propósito que atraer el escrutinio público y la condena. Lo que aprendió fue que era mejor ser más llamativo para disuadir la agresión y promover su imagen. Fairy Tail incluso tenía anunciantes de magos profesionales que propagaban los nombres de los magos más fuertes del gremio. Arquero no fue la excepción. El líder ya estaba entrando en pánico al ver el interminable acero flotante. Porque indicaba un gran error en cuanto a quien estaban tratando de robar. Abortar. Abortar es uno de los reyes hadas. Los labios de Archer todavía se crisparon ante el nombre, pero no fue su decisión decidir, sino la opinión pública. Estaba listo para terminar con esto, y apuntó sus espadas desafiladas para golpear las sienes con la fuerza suficiente para dejarlos inconscientes. Luego alertaría a las fuerzas de magos de Magnolia para la limpieza. Comparado con sus días como Counter Guardián, ahora todo era bastante aburrido y carecía de tensión cuando estaba claro que incluso si perdía, no lo matarían. ¿Qué clase de mundo ideal? No fue exagerado entender por qué Shiro estaba floreciendo aquí. Aún así dejó un sabor amargo en la boca de Archer, solo pensar en él, así que preferiría no hacerlo. Bueno, era hora de terminar con esto. Podía sentir una tormenta avecinándose en el aire arriba, y preferiría que estuvieran de regreso en las puertas antes de que llueva a cántaros. Levantó un brazo, observando los rostros de muchos, incluido el líder, palidecer posteriormente. Sin embargo, de repente se detuvo, cuando cayó un rayo y rugió un trueno. No pudo completar el movimiento porque sus pupilas se dilataron. A través del sonido del trueno, un grito le quitó todo su tiempo libre, atravesando cualquier compostura interior que pudiera reunir. Como un robot, giró la cabeza hacia donde habían estado sus hermanos, pero no pudo verlos a través de la multitud inquietantemente silenciosa de atacantes que ahora permanecían en ascuas. Importaba poco. Sus sentidos siempre fueron más grandes que la mayoría. 3 llamas metafóricas parpadearon dentro de los confines del ojo de su mente antes de que una desapareciera abruptamente sin dejar rastro. Su cuerpo comenzó a moverse a través de los atacantes, ignorando por completo al líder que orquestó todo el conflicto frente a él. La reputación de Archer como uno de los magos de clase S más jóvenes de Fairy Tail ya le precedía. La reina de las hadas, Titania, Ersa Scarlet. Siguiendo el sentido de los nombres públicos y la similitud de la magia, el título de Archer era una certeza. Los reyes gemelos de las hadas, Oberon, Shiro Strauss y Shiro Bemilla. Archer era uno de los que Makarov se había jactado borracho en una reunión de Guildmasters donde supuestamente se enfrentó a José Porla, máster de Phantom Lore, donde comenzó el conflicto entre los gremios. Las personas frente a él se separaron cuando se acercó, hasta que solo una mujer con un círculo mágico que aún se cernía sobre sus manos quedó en su camino. Parecía aterrorizada, escalofríos recorriendo su cuerpo y su figura acurrucándose sobre sí misma. No se atrevió a levantar la mirada, balbuceos salían de su boca en forma de excusas. No importaba. Desde el principio, Archer la estaba mirando. ¿Eso no se suponía que la mataría?, tartamudeó la mujer, la voz chillando en un tono más alto a medida que Archer se acercaba. Ella acaba de caer por el acantilado. Yo no hice nada más. Él no respondió y simplemente empujó a la mujer que tartamudeaba. Los otros tomaron esto como una señal para huir. Incluso el cabecilla notó los acontecimientos, echó un vistazo a Archer, maldijo y luego lo siguió apresuradamente junto con el resto. Uno por uno, todos se escaparon. Archer los dejó ir a todos en su total aturdimiento. En este momento, todo en lo que podía concentrarse era en Mirahane, quien se llevó las manos al pecho y sollozó de angustia. El grito era suyo.
En su ausencia, ella era quien velaba por los hermanos. La fea arruga de sus rasgos, los labios temblorosos y los ojos inyectados en sangre, hablaban de una historia que no quería escuchar. Autoculpa. No, en absoluto. Nunca fue su culpa. Él era el que se suponía que debía protegerlos. El Fuan rugió, cayendo al suelo donde se sentó huecamente sobre sus rodillas, mirando hacia el cielo oscurecido. Tumultuosas nubes de lluvia aparecieron en lo alto hasta que comenzó a lloviznar sobre toda el área. Él era el que había sido su guardián desde joven. Las frías salpicaduras que pinchaban la piel y pesaban sobre el corazón dolían mucho menos que el hielo que congelaba sus venas ante otro fracaso. Él era su luz de guía en sus dificultades y crecimiento en ciernes. Los rasgos de Archer eran cuidadosamente impasibles, sin culpar ni acusar, pero la visión de tal expresión solo hizo que Mirahane finalmente rompiera en otro gemido miserable. El Fuan no lo hizo mejor. Él siempre había sido su espada y su escudo. Sus ojos escanearon el entorno inmediato. Incluso ahora, todavía estaba incrédulo. Él de todas las personas era un veterano en el campo de batalla. Sus sentidos no lo habían advertido de ninguna acumulación de magia que pudiera haber representado un peligro real para él y mucho menos para la vida de alguien. Lo más importante fue el inicio de la tormenta que se avecinaba, que perturbó el ambiente del maná de arriba en los zarcillos retorcidos de los relámpagos. Era el hermano mayor. Una vez más, los martillos de una fragua comenzaron a sonar. Lentamente, se arrodilló mientras Mirahane lo miraba temblorosa. «Ve, hermano». Mirahane sollozó. «Se ha ido, la saqué del acantilado, pero flotó y desapareció justo enfrente de mí». Él no habló. En lo que se centró fue en el hecho de que ya no podía sentir la presencia de su hijo menor. Sus pies lo empujaron hacia arriba. Su boca se cerró antes de correr sin palabras por los alrededores con desesperación, confusión y negación. Sus acciones causaron que Mirahane y el Fuan se ahogaran de dolor. Simplemente no había nada que encontrar. Señor fantasma. Había un zumbido en sus oídos que no podía describir. No sabía qué cara estaba haciendo, pero eso no detuvo sus acciones. Acercó rígidamente a sus hermanos restantes y los cargó en sus brazos como si todavía fueran niños. El Fuan aún no había alcanzado su crecimiento acelerado y Mirahane siempre había sido bastante pequeña. No se resistieron, sus lágrimas gotearon sobre él, buscando su calor a través de la lluvia. Se sentía vacío. Hermano mayor. Jeje, mira hermano mayor. Crecí. En lugar de un último hermano colgando alegremente de su cuello con sus brazos, huecamente vacío. Esa fue la vista de ellos cuando regresaron a la sala del gremio, el sonido de la jarra de cerveza de Makarov al caer al suelo en el silencio, todo lo que podía recordar en el estruendo sordo de su mente. Había regresado a la escena en numerosas ocasiones, recorriendo cada centímetro en vano. Antes de que se diera cuenta, pasaron los días hasta que se encontró de pie en silencio frente a una lápida donde Mirahane estaba arrodillada llorando a mares y el Fuan sostenía un paraguas tembloroso sobre sus cabezas. Ella solo tenía 14 años. Una vez más con estas manos que nunca pueden sostener nada. Señor fantasma. Fairy Tail declaró la guerra. Capítulo 18. El sonido de la lluvia y el viento aullador resonaron en un valle silencioso envuelto por una tensión invisible. Un hombre deambulaba por el interior, escudriñando cada detalle con un gesto casi indiferente que se negaba a revelar ni un solo defecto. La lluvia torrencial enmarañaba el cabello plateado del hombre y ablandaba el suelo, convirtiéndolo en un barro fangoso que llegaba hasta los tobillos. Sin atención, la lluvia y las condiciones lúgubres pronto sangrarían hasta los huesos. El valle estaba ubicado en el fondo de un acantilado, pero casi no había señales de que alguien cayera desde la cima y atravesara el follaje del bosque debajo. Nada. No había rastros, e incluso si los hubiera, no había ninguno que se correlacionara con un veredicto decisivo. Una pequeña brecha en el follaje era donde el hombre centró sus esfuerzos, pero eso solo conducía a un oscuro trozo de tierra donde la hierba estaba hundida en una forma extraña. Este lugar era un punto de aterrizaje, pero no había ningún cuerpo, ni señales de ningún animal o persona que se hiciera con un cadáver. Era como si lo que fuera que estaba aquí se hubiera desvanecido. No había manera de rastrearla. La expresión de Archer estaba cuidadosamente en blanco, pero aquellos que lo miraban en silencio desde lejos solo se volvían más y más sombríos.
Fue al día siguiente del funeral de Lysana Strauss. El sufrimiento era sufrimiento, pero en todos los casos, no eran únicamente los directamente involucrados los que sufrían. El dolor era solo ese tipo de emoción. De pie en la parte superior del valle sobre el acantilado, Mirahane y Ersa observaban en silencio las acciones de Archer debajo. Por una vez, los dos no estaban en desacuerdo, pero la causa era algo que ninguno de los dos había deseado nunca. Mirahane se sentó con las piernas pegadas al pecho y los brazos alrededor de los muslos. La mitad de su rostro estaba oculto con la boca contra las rodillas, pero sus ojos empañados aún eran visibles arriba. Su cabello era un desastre, los mechones rebeldes quedaron desatendidos, Mirahane ni siquiera se molestó en atarlo todo en una cola de caballo. La lluvia hacía difícil inferir si Mirahane estaba llorando o no, pero el enrojecimiento y las bolsas debajo de sus ojos eran más que suficientes. Ersa era la que estaba en la posición más incómoda. Fairy Tail solo tenía unos pocos magos de clase S, excluyendo a Hildards, y ella era la única en la que Makarov podía confiar para esta situación. Laxus era demasiado grosero, Archer y Shiro eran antagónicos, y Mirahane era una brocon. Solo ella, Ersa, tenía la fuerza de un mago de clase S y una relación lo suficientemente buena como para persuadir a Archer y Mirahane de quedarse en este valle deprimente. Pero en serio, ¿sería tan fácil? Con los labios fruncidos, Ersa sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sabía que el gremio se estaba preparando para movilizarse para la guerra y que, como clase S, debería estar allí para aliviar la carga de sus compañeros de gremio, pero era lo mismo para Archer y Mirahane. Makarov y los demás se preocuparon por ellos, y Ersa no sabía por qué. Estaba lloviendo a cántaros y con viento frío, y los dos simplemente se estaban empapando. Iban a enfermarse, no. Eso realmente no era lo que le importaba a Ersa. Sus párpados temblaron, un nudo formándose en su garganta. La tristeza y la miseria eran deprimentes debido a la empatía. Todavía lo está intentando. Ersa murmuró con un humor hundido, sus ojos mirando hacia otro lado. No sabía cuánto tiempo más podría mirar y pretender no sentir nada cuando, aparte del color del cabello, Archer se parecía a Shirou. Él no se ha rendido con ella. Mirahane se estremeció, su hombro temblando ante las palabras. Sí. Mirahane tragó saliva audiblemente, su expresión gorjeando. Y así es él. Nunca se dio por vencido conmigo, así que Lysana habría sido igual. Ersa podría estar de acuerdo con la declaración, pero no con la ejecución. Estaba demasiado preocupada por Archer para tolerar sus acciones cuando todos ya habían intentado buscar a Lysana y aún no habían obtenido resultados. Todo lo que Archer estaba haciendo era prolongar el sufrimiento. Él no podía ver eso. No era tan terco. En la Torre del Cielo, la muerte era un concepto con el que Ersa estaba familiarizada. Era triste, terriblemente, pero era una agonía absoluta cuando le pasaba a alguien a quien ella quería. Se imaginó a Heyal, Shiro o a los demás muriendo y luego, de repente, respiró frío y dejó de pensar en eso. Ya había tenido suficiente la primera vez que ella y los demás pensaron que Shiro había muerto salvándolos. Demasiada empatía era veneno. Pero la falsa esperanza era el suicidio. Ersa endureció su determinación. Makarov había confiado en ella para sacar a Archer y Mirahane de ahí. Lo menos que podía hacer era intentarlo. Deberíamos. No. Dijo Mirahane bruscamente, rechinando los dientes. Él no escuchará a menos que se asiente por completo. Ersa sintió como si estuviera soñando. ¿Realmente escuchó eso bien? Mirahane adoraba a Archer hasta el punto de que nunca intentaría agobiarlo o actuar con dureza, incluso después de tener una rabieta. Aclarando sus pensamientos, Ersa siguió adelante, no por su bien, sino por sus compañeros de gremio afectados por la repentina pérdida. Entonces, ¿qué hay de ti? Ersa suplicó, sabiendo la verdad por lo que era. Él escuchará si eres tú. Había verdad en esa declaración. Para cualquier otra persona, las respuestas de Archer fueron mecánicas. Fue solo mientras hablaba con Mirahane o Elfman que la emoción parpadeó en el tono de Archer. Es repugnante. Mirahane agarró sus manos con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Disculpe. Ersa dio un paso atrás, frunciendo el ceño pesadamente.
Mirahane nunca se molestó en mirar a Ersa y mantuvo sus ojos fijos en el frente. Tú y yo nunca estuvimos de acuerdo en nada, ¿y ahora crees que puedes decidir lo que hago conmigo mismo? Perra. El fuego interior de Ersa rugió en desafío. Siempre tenía que terminar con una discusión con ella. Ersa reinó en el impulso de los testarudos, pero incluso ese ataque de irritación fue atenuado por la atmósfera general. No se trata solo de ti. Ersa controló su voz, pero su preocupación finalmente se estaba mostrando. Por mucho que discutieran, todos eran compañeros de gremio. Archer y Elfman solo, ¿crees que no conozco a mis hermanos? Espetó Mirahane, su mirada se estiró y miró a Ersa con animosidad fuera de lugar. Archer no ha hablado ni una vez, y está constantemente recorriendo este valle por su cuenta. Elfman no descansa, y está poniendo todo su empeño en perfeccionar su full body takeover. El porqué de parte de Elfman era innecesario entre ellos para explicar. Era para la guerra. Las cosas podrían haber sido diferentes si la desgracia de Lysania no hubiera sido causada por una interferencia externa, pero Phantom Lord había sido quien la empujó al límite. La tez de Mirahane era extremadamente oscura y retorcida por un resentimiento desenfrenado. Luego estoy yo. Fue mi maldita culpa, y ellos son los que se culpan a sí mismos. Archer dijo que él estaba a cargo de la misión, pero fui yo quien preguntó si podíamos luchar solos. Fui yo quien había estado allí pero dudó en usar más poder. Ersa no podía hablar. La emoción era demasiado cruda. Yo estaba allí. Si hubiera sido más fuerte, inconfundibles lágrimas comenzaron a caer por los ojos de Mirahane mientras su expresión gradualmente comenzaba a torcerse. No, si dejara que se hiciera cargo más. La energía mágica oscura se fusionó sobre los ojos de Mirahane y se mezcló con su dolor. Era un poder que una vez pensó que era una maldición, pero ahora lamentaba no haberlo usado cuando importaba. Entonces que así sea. Ella dejaría que siguiera su curso. Entonces, perra, déjanos en paz. Espera y verás. Los aplastaré. Los aplastaré. Ersa se estremeció. Ella se había equivocado. Mirahane no estaba aquí bajo la lluvia fría, lamentándose de su dolor y miseria, estaba hirviendo en su furia como un mecanismo de supervivencia tanto, si no más, que Elfman en su autoculpa. Ersa frunció los labios, pero no era como si ella misma no estuviera enojada por la situación. Tal como había dicho Rod, un gremio era una familia. Y habían perdido una hija. Phantom Lord era un gremio que rivalizaba con Fairy Tail, pero eso en sí mismo era una mancha en su nombre. Phantom Lord tuvo sus raíces en Magnolia durante más tiempo que un gremio advenedizo, pero la cantidad de magos de clase S bajo Fairy Tail continuó aumentando mientras que Phantom Lord se estancó y disminuyó. Para José Porla, la situación era insoportable. La jactancia de Makarov sobre Titania, los overones e incluso su propio nieto fue la gota que colmó el vaso. José lo había soportado lo suficiente cuando las hazañas de Hildarts resonaron en el Consejo de Magos y los gremios de magos, pero si solo fuera Hildarts, habría estado bien. Cuanto más esperaba José, más fuerte se volvía Fairy Tail y más inclinado se volvía José. La guerra era algo que José había planeado meticulosamente hasta el punto de formular un método para someter a Makarov en un instante. Pero, los acontecimientos recientes aceleraron rápidamente los desarrollos. Tontos. Ahora no era el momento. José destrozó la mesa frente a él, la madera se astilló y se fragmentó en el salón del gremio de Phantom Lord. Se suponía que solo debías acosar y mutilar, no matar. Numerosas personas enviadas en una misión de acoso se estremecieron, pero no había nada que pudieran decir en su defensa. Ninguno de ellos tenía la intención de que las cosas resultaran tan pronto, y José no vio ningún beneficio en reprenderlos más. Al final, solo estaba frustrado. Con esto, no tendremos apoyo del consejo. José hizo una mueca, sus ojos puntiagudos se levantaron en una mueca de desdén, su esclerótica se ennegreció por la magia de las sombras. Salir. José se cansó de los miembros de su gremio y los envió al segundo piso del salón del gremio. Necesitaba pensar y pensar en contramedidas. Era uno de los 10 magos santos de Magnolia, y la noticia de que su gremio había matado al mago de otro gremio ya estaba poniendo su título en terreno inestable.
Peor aún, en la última reunión entre los gremios de magos, su difícil relación con Makarov se filtró en plena exhibición. La justificación estaba del lado de Fairy Tail en lugar del de Phantom Lord. Lo que José tuvo que hacer fue crear un casus belli adecuado para redirigir el sentimiento cuando Phantom Lord inevitablemente emerge victorioso. De lo contrario, incluso en caso de victoria, el sentimiento haría que el crecimiento de su gremio se viera afectado y degradado por las sombrías perspectivas de futuro. Estallido. José frunció el ceño, sintiendo un temblor en el salón del gremio de Phantom Lord. Estallido. No fue la imaginación de José. Era real. Los miembros del gremio que permanecían en el salón de la estructura similar a un castillo de Phantom Lord, todos hicieron una pausa, mientras que algunos incluso tropezaron en sus pasos. El polvo caía desde el techo, soplado silenciosamente en una corriente de aire cálido sobre su cabeza. Estallido. Todas las miradas se dirigieron al frente de la puerta del gremio, la fuente de los crecientes impactos. El humo flotaba desde abajo, y las bisagras parecían estar derritiéndose. Las deformaciones en forma de puño estaban siendo presionadas en la puerta de metal antes de que finalmente, el mecanismo de bloqueo ya no pudiera resistirlo. La magia del fuego inmediatamente impregnó el aire, aumentando rápidamente la temperatura y obligando a varios magos a erigir una defensa. José se puso de pie y rápidamente despidió el fuego con una corriente de magia de sombra en forma de ola. El humo se demoró y creó una fina neblina en el frente del gremio. Un par de ojos acechaban entre el humo, la silueta de un dragón echando raíces de una llama que se negaba a chisporrotear. La imagen se fue definiendo gradualmente y apareció un preadolescente de cabello rosado con venas en las sienes y ojos feroces por el dolor. Natsu Dragneel, salamandra de Fairy Tail. Tú la mataste. Su voz estaba completamente distorsionada por el puro calor que estaba liberando, la humedad se convirtió instantáneamente en vapor. Se extendió un aire de intimidación, pero al notar que Natsu estaba solo, muchos miembros de Phantom Lord sintieron que su tensión se desvanecía. ¿Un mago como tú se atreve a desafiar, Phantom Lord? Un mago dio un paso adelante, y más rápido de lo que el ojo podía parpadear, salió volando, cayendo sobre el suelo donde se estrelló directamente contra una pared. Las llamas cubrieron todo el brazo de Natsu, parpadeando con cenizas y brasas. El puño de hierro del dragón de fuego. El silencio fue conducido a través del salón del gremio. Les quitaste sus sonrisas. Natsu retrocedió, bíceps abultados, expresión estropeada por una intensa furia. Inadvertido, pero se le estaban formando escamas en la piel y las manos. Aunque joven, ya estaba demostrando el potencial de una clase S, sino de una clase A sólida. Otro mago prometedor. La expresión de Porla se endureció. Arruinaste una familia. Natsu dio un paso adelante, sin preocuparse por ningún daño a sí mismo. A pesar del impulso de Natsu, todavía era solo uno, y no pasó mucho tiempo antes de que los ataques comenzaran a llegar desde todas las direcciones. Golpearon su cuerpo y huesos, pero nada dolió tanto como su corazón. Los hiciste llorar. Gotas de llamas estallaron hacia afuera, quemando a la multitud e incapacitando a muchos, pero el rostro de Porla apareció de repente frente a Natsu, quien se tambaleó hacia atrás sorprendido. Y... José arrastró las palabras con una tez oscura. Natsu apretó los dientes y no dudó en golpear. Vas a pagar. Contigo solo. José ya no aguantó más el descaro. La arrogancia tenía un precio, y José cosecharía lo que le correspondía. Si ya era una guerra, entonces era mejor cortarla de raíz. José bloqueó el ataque de Natsu con una mano cubierta de sombras y luego apuntó con la otra mano a la cara de Natsu. Ola muerta. Un rayo de magia espectral empujó a Natsu y lo llevó por el aire. Las llamas se alzaron en resistencia, pero José nunca les daría la oportunidad. Las sombras se tragaron el fuego. Presionando la espalda y formando un cráter en la pared trasera, Natsu tosió sangre mientras José vertía más y más magia en su ataque, sin importarle si Natsu moriría. Entre una muerte y dos, la diferencia ya era minúscula si Phantom Lord ya estaba bajo escrutinio. Lo descartará como un accidente de un ataque impulsivo a un salón del gremio. Porla. Un puño gigante se estrelló contra el costado de José, presionando su cuerpo sobre él antes de que la forma de José se desvaneciera en un espectro negro, revelando que era un doppelganger mágico.
En el antiguo lugar de José, apareció un anciano diminuto con una expresión de piedra fría. En la entrada que Natsu había abierto, los miembros de Fairy Tail comenzaron a entrar. Makarov. José hizo una mueca, apareciendo de repente en el otro extremo del salón del gremio. Makarov no respondió tan jovialmente como lo hubiera hecho antes. Había una pena profundamente asentada en sus rasgos envejecidos que no le sentaba bien. Has cruzado una línea que nunca deberías haber cruzado. Dijo Makarov, una luz dorada brillando a su alrededor. Las facciones de José se desmoronaron antes de que la energía mágica oscura estallara a su alrededor. Ya no le importaba la reputación o la causa. El ganador lo decidiría todo. Se dio la vuelta y corrió hacia otra parte del gremio, Makarov persiguiéndolo, dejando a los demás atrás para luchar contra un miembro del gremio de Fairy Tail contra un miembro del gremio de Phantom Lord. En el caos, Shirou sutilmente tomó a un Natsu desmayado en sus manos y se retiró del frente incluso cuando Mirahane y Elfman atacaron con una sensación de venganza casi enloquecedora. Aunque preocupado, Natsu y los otros miembros del gremio no tenían nada que ver con la razón por la que estaba aquí. Era para evitar que alguien más cometiera un error. Lisana se había ido, y Archer finalmente no tuvo más remedio que aceptarlo. Su energía mágica había desaparecido y el maná persistente en el aire era demasiado ambiental para discernir algo sustancial. En este mundo, él era un hermano y clase S de Fairy Tail, pero tal vez eso no era lo que realmente era. Se había ablandado, sofocado por un cálido sentimiento y la falta de muerte en Fiore que había olvidado sus raíces. Un perro de Alaya. Un limpiador que había abandonado sus ideales y se había convertido en un asesino hueco. Aquí estaba libre de esa vida, pero la experiencia aún lo perseguía. No, era más exacto decir que lo moldeó. Solo en un valle empapado por la lluvia, mecánicamente, su cuerpo lo llevó adelante. Una espada es un arma que ni siente ni se preocupa por su propósito, sino que se mueve al fluir de su portador. Sin embargo, aquí yace una paradoja. ¿Quién lo empuñó en este nuevo mundo libre de las cadenas de Alaya? No era nada más que él mismo y las emociones enterradas que una vez más habían sido agitadas por un sentimentalismo inútil. Y, sin embargo, por primera vez, le hizo sentirse humano de nuevo. Fue en medio de una sensación de desapego similar a sus días como Counter Guardián que el salón del gremio de Phantom Lord estuvo repentinamente frente a él. Su cuerpo lo había llevado inconscientemente al lugar donde podía sentir la energía mágica de Elfman y Mirahane aullando de dolor. El mundo quedó en silencio a su alrededor, los ojos despiadados de una máquina adquiriendo prominencia. El bien y el mal en esta tragedia ya estaban claros como el agua. Yo soy el hueso de mi espada.